Hola amigos, bienvenidos una vez más a Alma Viva. Si es tu primera vez aquí, te invito de corazón a que te suscribas y actives la campanita, porque cada semana compartimos historias que tocan el alma y fortalecen la fe. Y si ya eres parte de nuestra familia, déjanos tu like, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Hoy quiero hablarte de algo que muchos han experimentado pero pocos se atreven a admitir, algo que puede hacer tambalear hasta la fe más fuerte, el silencio de Dios. Ese silencio que duele, que confunde, que nos hace cuestionar si Él realmente nos escucha. Pero déjame contarte la historia de alguien que atravesó ese silencio y descubrió que detrás de él había un propósito tan grande, tan hermoso, tan perfecto, que solo la sabiduría divina podía haberlo diseñado. Esta es la historia de Sofía, una mujer de fe profunda que un día se encontró caminando en el valle más oscuro del silencio divino, sin saber que ese silencio la estaba preparando para el milagro más grande de su vida. Sofía tenía 34 años cuando su mundo se derrumbó. Era maestra de primaria en una pequeña comunidad, una de esas personas que iluminan cualquier espacio donde entran. Sus estudiantes la adoraban, sus colegas la respetaban, y todos en su iglesia la conocían como la mujer de fe inquebrantable. Era el tipo de persona que siempre tenía una palabra de aliento, que siempre sabía qué decir para levantar el ánimo de alguien, que parecía tener una conexión especial con Dios. Cuando otros compartían sus problemas, Sofía oraba con ellos y las respuestas parecían llegar. Su fe era contagiosa, inspiradora, real. Pero entonces llegó aquel martes de otoño que lo cambiaría todo. Sofía estaba en el hospital acompañando a su hermana menor, Lucía, quien acababa de dar a luz a su primer bebé. La alegría llenaba la habitación, las risas y las lágrimas de felicidad se mezclaban mientras la familia celebraba la nueva vida. Sofía sostenía a su sobrinito en brazos, maravillada por ese pequeño milagro, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que contestara. La voz al otro lado de la línea era formal, profesional, pero las palabras que pronunció fueron como cuchillos atravesando su corazón. Había habido un accidente. Su esposo, Gabriel, con quien llevaba 7 años de matrimonio, había tenido un accidente automovilístico grave. Necesitaba ir al hospital inmediatamente. Sofía sintió que las piernas le fallaban, que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Entregó al bebé a su madre con manos temblorosas, murmuró algo incomprensible, y salió corriendo del hospital. En el taxi hacia el otro hospital, Sofía oraba con una intensidad desesperada. Dios, por favor, que esté bien. Tú puedes sanarlo. Tú tienes el poder. Por favor, Señor, no me lo quites. Todavía nos queda tanto por vivir juntos. Repetía estas palabras una y otra vez, aferrada a su fe como a un salvavidas. Gabriel tenía que estar bien. Dios no permitiría que algo malo le pasara. Ella había sido fiel, había servido, había creído. Dios tenía que responder a sus oraciones. Pero cuando llegó al hospital, las noticias fueron devastadoras. Gabriel había sufrido lesiones severas. Estaba en coma. Los doctores no podían garantizar si sobreviviría, y si lo hacía, no sabían en qué condiciones quedaría. Las palabras del médico sonaban como si vinieran de muy lejos, amortiguadas por el sonido de su propio corazón rompiéndose. Sofía se dejó caer en una silla de la sala de espera, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Los días se convirtieron en semanas, y Gabriel seguía en coma. Sofía prácticamente vivía en el hospital, sosteniéndole la mano, hablándole, leyéndole la Biblia, cantándole las canciones de adoración que solían cantar juntos. Y oraba. Dios mío, cómo oraba. Oraba con cada fibra de su ser, con cada aliento, con cada latido de su corazón. Le pedía a Dios que despertara a Gabriel, que lo sanara, que hiciera un milagro. Porque ella creía en los milagros. Había visto a Dios obrar maravillas en la vida de otros. ¿Por qué no en la suya? Su iglesia entera se unió en oración. Cadenas de oración se formaron, ayunos se organizaron, vigilias se llevaron a cabo. Todos estaban seguros de que Dios respondería. ¿Cómo no iba a hacerlo? Sofía era una mujer de Dios, Gabriel era un buen hombre. Todos creían que el milagro estaba por venir, que en cualquier momento Gabriel abriría los ojos y todo volvería a la normalidad. Pero pasó un mes, y Gabriel seguía inmóvil en esa cama de hospital. Pasaron 2 meses, y no había cambios. Los doctores comenzaron a hablar de decisiones difíciles, de realidades que había que enfrentar. Y Sofía seguía orando, pero algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez en su vida, sus oraciones se sentían como palabras lanzadas al vacío, como si rebotaran contra un techo invisible y cayeran de vuelta sobre ella sin llegar a ninguna parte.
¿Por qué no me respondes?, lloraba en su auto después de dejar el hospital cada noche. He orado, he creído, he confiado. ¿Dónde estás? ¿Por qué guardas silencio cuando más necesito escucharte? Pero el cielo permanecía mudo. No había señales, no había susurros de consuelo, no había ese sentido de paz que siempre había experimentado antes cuando oraba. Solo silencio. Un silencio pesado, opresivo, que parecía crecer con cada día que pasaba. Sofía comenzó a sentirse como una impostora cuando iba a la iglesia. Las personas la miraban con compasión, le decían que siguiera creyendo, que el milagro vendría. Pero por dentro, ella estaba muriendo. Su fe, que siempre había sido su fundamento, se sentía como arena movediza bajo sus pies. Empezó a cuestionar todo. ¿Realmente Dios escuchaba las oraciones? ¿Le importaba su dolor? ¿Había hecho algo mal para merecer este silencio? Una noche, después de 3 meses del accidente, Sofía llegó a su punto de quiebre. Estaba en casa, sola, rodeada del vacío que Gabriel había dejado. Su ropa todavía colgaba en el closet, su taza favorita seguía en el lavabo de la cocina, su olor aún impregnaba las almohadas. Era como vivir en un museo de su vida anterior, esa vida que ahora parecía tan lejana, tan irreal. Se dejó caer de rodillas en medio de la sala y gritó. Gritó como nunca lo había hecho, dejando salir todo el dolor, toda la frustración, toda la confusión que había estado conteniendo. No entiendo. No entiendo por qué me haces esto. He sido fiel. He creído. ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué no respondes? Háblame. Su voz se quebró en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su garganta dolía, hasta que se quedó simplemente tendida en el piso, exhausta, vacía, rota. Y en ese momento de completa desolación, cuando ya no le quedaba nada que dar, cuando su fe parecía haberse reducido a cenizas, algo extraño sucedió. En medio del silencio de su casa, en medio del silencio de Dios, Sofía sintió algo. No era una voz, no eran palabras, pero era tan real como cualquier sonido. Era como una presencia, suave pero firme, que la envolvía. Era como si brazos invisibles la sostuvieran mientras yacía en el piso. Y con esa presencia vino una paz inexplicable, una paz que no tenía sentido dadas las circunstancias, pero que era innegable. No había respuestas. Dios no le explicó por qué Gabriel seguía en coma. No le dijo cuándo terminaría esto. No le dio las palabras de consuelo que ella había estado rogando escuchar. Pero había algo más profundo que palabras, algo más sustancial que explicaciones. Era la certeza, más allá de cualquier lógica, de que no estaba sola. De que en medio de este valle oscuro, Dios estaba con ella. No hablando, no explicando, pero presente. Absolutamente presente. Sofía se quedó dormida en el piso de su sala esa noche, y cuando despertó al amanecer, algo había cambiado en ella. No es que su situación hubiera mejorado. Gabriel seguía en el hospital. El silencio de Dios continuaba. Pero ella era diferente. Había una fortaleza en su interior que no había estado ahí antes, una fortaleza que no venía de tener respuestas sino de haber experimentado la presencia de Dios en su forma más pura, sin palabras, sin explicaciones, solo presencia. Los días siguientes fueron extraños. Sofía seguía orando, seguía visitando a Gabriel, seguía cumpliendo con sus responsabilidades. Pero había dejado de exigir respuestas. Había dejado de tratar de entender por qué Dios guardaba silencio. En su lugar, simplemente se sentaba en ese silencio, permitiendo que Dios estuviera con ella de la manera que él eligiera. Y descubrió algo sorprendente: en el silencio, estaba aprendiendo cosas que nunca hubiera aprendido en medio del ruido de las respuestas rápidas. Estaba aprendiendo a confiar no en lo que Dios hacía sino en quien Dios era. Estaba aprendiendo que la fe verdadera no es creer que Dios hará lo que tú quieres, sino confiar en él incluso cuando no lo hace. Estaba aprendiendo que el amor de Dios no se mide por cuántas oraciones responde a tu manera, sino por su fidelidad constante incluso en medio de tu dolor. Estaba aprendiendo a soltar el control, a dejar de dictar cómo y cuándo Dios debía actuar, y simplemente rendirse a su voluntad, fuera cual fuera. Una tarde, sentada junto a la cama de Gabriel en el hospital, Sofía tomó su mano y le habló, aunque sabía que probablemente no podía escucharla. Amor, no sé qué va a pasar. No sé si vas a despertar. No sé cómo termina esta historia. Pero sé algo que no sabía hace 3 meses. Sé que Dios está aquí, incluso en este silencio. Sé que su amor no depende de si nos da lo que pedimos. Y sé que sin importar lo que pase, Él nos sostendrá.
Y mientras decía estas palabras, sintió esa paz de nuevo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Fue en ese momento, en ese preciso instante de rendición total, cuando vio el movimiento. Fue sutil, casi imperceptible. Los dedos de Gabriel se movieron ligeramente en su mano. Sofía se quedó congelada, sin atreverse a respirar. ¿Lo había imaginado? Pero entonces sucedió de nuevo, más fuerte esta vez. Y luego, lentamente, tan lentamente que parecía estar sucediendo en cámara lenta, Gabriel abrió los ojos. Sofía gritó, no de palabras sino solo de pura emoción, y apretó el botón para llamar a las enfermeras. En segundos, la habitación se llenó de personal médico, todos asombrados, verificando signos vitales, haciendo preguntas. Gabriel estaba confundido, desorientado, débil. Pero estaba despierto. Estaba vivo. Estaba de vuelta. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, sesiones de terapia, ajustes y readaptaciones. Los doctores no podían explicar por qué Gabriel había despertado justo en ese momento después de meses de no mostrar ninguna mejoría. Hablaban de las maravillas del cerebro humano, de la resiliencia del cuerpo, de factores que no podían medir. Pero Sofía sabía. Sabía que había sido Dios. No porque finalmente hubiera respondido a sus oraciones de la manera que ella quería, sino porque había esperado hasta el momento perfecto, hasta que ella estuviera lista para recibirlo. Porque verás, amigo, Sofía se dio cuenta de algo profundo en los meses que siguieron. Si Gabriel hubiera despertado cuando ella lo había pedido inicialmente, cuando su fe todavía dependía de las respuestas inmediatas, cuando todavía creía que podía controlar a Dios con sus oraciones, ella nunca habría aprendido lo que aprendió. Nunca habría experimentado la presencia de Dios de esa manera profunda y transformadora. Nunca habría desarrollado esa fe inquebrantable que no depende de las circunstancias. Nunca habría conocido a Dios de verdad. El silencio no había sido ausencia. El silencio había sido preparación. Dios había estado trabajando, no solo en la recuperación de Gabriel, sino en la transformación de Sofía. Había estado profundizando sus raíces espirituales, fortaleciendo su fe, preparándola para algo más grande. Porque la historia no terminó con el despertar de Gabriel. Eso fue solo el comienzo. Gabriel tuvo que reaprender muchas cosas. Cómo caminar, cómo hablar con claridad, cómo coordinar sus movimientos. Fue un proceso largo y doloroso. Pero a través de todo esto, tanto Gabriel como Sofía fueron transformados. Su matrimonio, que antes era bueno, se volvió extraordinario. Su fe, que antes era fuerte, se volvió inquebrantable. Su propósito, que antes era claro, se volvió incandescente. 6 meses después del despertar de Gabriel, mientras todavía estaba en recuperación, una joven pareja de su iglesia los visitó. La esposa de esa pareja había recibido un diagnóstico devastador, y el esposo estaba sumido en la desesperación. No sé qué hacer, confesó entre lágrimas. He orado y orado, pero Dios no responde. Es como si no estuviera ahí. Sofía y Gabriel intercambiaron una mirada, y en ese momento supieron. Supieron por qué habían atravesado lo que atravesaron. Sofía tomó las manos de ese hombre y le habló con una autoridad que solo viene de haber caminado por el valle más oscuro. El silencio de Dios no es su ausencia. Es su manera de trabajar en lo profundo, en lugares donde las palabras no pueden llegar. Sé que duele, sé que asusta, sé que hace que cuestiones todo. Pero te prometo, hay un propósito en ese silencio, un propósito más grande de lo que puedes imaginar ahora mismo. Y comenzó a compartir su historia, cada palabra cargada con la verdad de quien ha vivido lo que habla. Desde ese día, la vida de Sofía y Gabriel tomó un rumbo que nunca hubieran anticipado. Comenzaron un ministerio para personas que estaban atravesando crisis de fe, para aquellos que estaban experimentando el silencio de Dios. Su hogar se convirtió en un refugio para almas quebrantadas, para corazones que se preguntaban dónde estaba Dios en medio de su dolor. Y podían hablar con autoridad porque ellos habían estado ahí. Habían caminado por ese valle. Habían experimentado ese silencio. Y habían descubierto la verdad gloriosa que hay detrás de él. Sofía aprendió a responder de manera diferente cuando las personas le preguntaban por qué Dios no respondía a sus oraciones. Ya no ofrecía respuestas fáciles o clichés religiosos. En su lugar, decía, tal vez Dios está respondiendo, solo que no de la manera que esperas. Tal vez está trabajando en ti antes de cambiar tus circunstancias. Tal vez su silencio es su manera de invitarte a ir más profundo, a conocerlo de una manera que solo es posible en la oscuridad. Una noche,
Durante una reunión en su casa con un grupo de personas que estaban atravesando situaciones difíciles, un hombre levantó la mano tímidamente. Pero, ¿cómo sabes la diferencia?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo sabes si el silencio de Dios tiene un propósito o si simplemente Él no está ahí? Era la pregunta que todos habían querido hacer pero no se atrevían. Sofía respiró profundo, y Gabriel le tomó la mano, apretándola suavemente. Hay una diferencia entre el vacío y el silencio, comenzó ella. El vacío es frío, te deja completamente solo. El silencio de Dios, aunque doloroso, tiene una cualidad diferente. Es como cuando alguien que amas está contigo pero no está hablando. Puedes sentir su presencia incluso sin palabras. El silencio de Dios se siente así. Si prestas atención, si te aquietas lo suficiente, puedes sentir que Él está ahí, trabajando, moviendo cosas que no puedes ver. Gabriel añadió, su voz todavía un poco lenta pero llena de convicción, y hay otra manera de saberlo. Mira hacia atrás en tu vida. ¿Alguna vez Dios te ha abandonado realmente? Puede que no haya respondido como querías, puede que las cosas no hayan salido como planeaste, pero ¿alguna vez te ha dejado completamente solo? Si eres honesto, verás que siempre ha estado ahí, siempre te ha sostenido, incluso en los momentos más oscuros. Ese historial de fidelidad te dice que puedes confiar en Él ahora, incluso en el silencio. La transformación en ese grupo era palpable. Las personas comenzaron a compartir sus propias experiencias, sus propios encuentros con el silencio de Dios. Y mientras compartían, comenzaban a ver patrones que no habían visto antes. Comenzaban a reconocer la mano de Dios trabajando en lugares donde habían pensado que Él estaba ausente. Comenzaban a entender que el silencio no era castigo sino preparación. Sofía se dio cuenta de que había diferentes tipos de silencio de Dios, cada uno con su propio propósito. Estaba el silencio de la preparación, cuando Dios está trabajando en ti antes de darte lo que pediste porque sabe que no estás listo todavía. Estaba el silencio de la protección, cuando Dios no responde porque lo que pides no es lo mejor para ti, aunque no puedas verlo. Estaba el silencio de la profundización, cuando Dios quiere llevarte a niveles más profundos de intimidad con el que solo son posibles en la quietud. Y estaba el silencio de la transformación, cuando Dios está haciendo algo tan grande en ti que requiere un periodo de gestación en lo oculto. Un año después del despertar de Gabriel, Sofía estaba dando una charla en una iglesia al otro lado de la ciudad. El lugar estaba lleno, personas que habían escuchado su historia y querían saber más. Mientras hablaba, vio una mujer en la tercera fila que lloraba silenciosamente. Después de la charla, esa mujer se acercó. Mi hijo está en coma, dijo con voz temblorosa. Lleva 2 meses. Los doctores dicen que es poco probable que despierte. Y Dios no responde mis oraciones. Vine aquí esta noche pensando que tal vez encontraría una fórmula mágica, una manera de hacer que Dios me escuche. Sofía la abrazó, sintiendo el peso del dolor de esa madre como si fuera propio. No tengo una fórmula mágica, le dijo honestamente. No puedo prometerte que tu hijo despertará como despertó Gabriel. No sé cuál es el plan de Dios para tu situación. Pero puedo decirte esto, el silencio de Dios en tu vida ahora mismo tiene un propósito, aunque no puedas verlo. Puede que ese propósito sea la sanación de tu hijo, o puede que sea tu propia transformación, o puede que sea algo completamente diferente que solo se revelará con el tiempo. Pero no es sin propósito. Dios nunca es cruel. Su silencio siempre tiene significado. Pasaron horas hablando esa noche, Sofía compartiendo no solo las victorias sino también las dudas, los momentos de desesperación, las noches oscuras del alma. Y vio esperanza nacer en los ojos de esa madre, no la esperanza falsa de que todo saldría como ella quería, sino la esperanza verdadera de que Dios estaba con ella, trabajando incluso en el silencio. Los meses pasaron y el ministerio de Sofía y Gabriel creció de maneras que nunca imaginaron. Recibían cartas de personas de todas partes compartiendo sus propias historias de silencio divino y cómo habían encontrado sentido en él. Cada historia era diferente, cada desenlace único, pero el hilo común era el mismo: el silencio de Dios siempre tenía un propósito más grande de lo que podían imaginar en el momento. Hubo una carta en particular que tocó profundamente a Sofía. Era de un hombre que había perdido su empleo y había orado desesperadamente por uno nuevo durante meses sin recibir respuesta. El silencio se había extendido hasta que perdió su casa, hasta que tuvo que mudarse con su familia a un apartamento pequeño en otra parte de la ciudad. Estaba furioso con Dios, se sentía abandonado. Pero entonces, en ese nuevo vecindario, conoció a un grupo de personas que lo invitaron a su iglesia. Allí encontró no solo una comunidad sino un propósito que nunca había conocido. Terminó fundando un ministerio para personas sin hogar,
usando su propia experiencia de pérdida para ayudar a otros. Ahora veo, escribió, que si Dios me hubiera dado un trabajo cuando se lo pedí, nunca habría encontrado mi verdadero llamado. Su silencio me estaba redirigiendo, aunque yo pensaba que me estaba ignorando. Gabriel, por su parte, había recuperado la mayoría de sus capacidades, aunque todavía tenía algunos desafíos físicos. Pero esos desafíos se habían convertido en parte de su testimonio. Hablaba de cómo su tiempo en coma, ese tiempo de silencio absoluto, le había dado una perspectiva completamente nueva sobre la vida. Estuve en un lugar donde no había ruido, donde no había distracciones, compartía en sus charlas. Y aunque mi mente no estaba consciente, creo que mi espíritu estaba siendo renovado de maneras que no puedo explicar completamente. Desperté siendo la misma persona pero también completamente diferente. Sofía y Gabriel comenzaron a escribir un libro sobre su experiencia. No fue fácil poner en palabras algo tan profundo, tan sagrado. Pero sentían que era importante, que había personas en todo el mundo atravesando el silencio de Dios que necesitaban escuchar que no estaban solos, que había significado en su dolor. El libro se llamó, En el silencio, su voz, encontrando a Dios cuando parece ausente. El proceso de escribir el libro fue en sí mismo otra capa de sanación. Al revisar su historia, al ponerla en papel, Sofía podía ver con aún más claridad la mano de Dios en cada etapa. Podía ver cómo cada oración no respondida la había llevado más profundo. Como cada día de silencio había sido una invitación a confiar más allá de lo que podía ver. Como su fe había sido refinada en el fuego de la duda hasta convertirse en algo puro y genuino. Hubo un capítulo del libro que fue particularmente difícil de escribir. Era sobre los momentos más oscuros, cuando había cuestionado si Dios existía, cuando había sentido que su fe era una mentira, cuando había estado tentada a renunciar a todo. Pero Gabriel la alentó a ser honesta, a no embellecer esos momentos. Las personas necesitan saber que está bien dudar, le dijo. Que está bien enojarse con Dios. Que está bien no entender. Eso no hace que tu fe sea menos real. La hace más humana. Cuando el libro finalmente se publicó, la respuesta fue abrumadora. Personas de todos los rincones escribían compartiendo cómo el libro había llegado a sus manos en el momento exacto en que lo necesitaban, cómo las palabras parecían escritas específicamente para su situación. Una mujer escribió: estoy en mi 6º mes de orar por la sanación de mi matrimonio sin ver ningún cambio. Estaba lista para rendirme, para dejar de orar, para aceptar que Dios no me escuchaba. Pero su libro me ayudó a ver que el silencio no es rechazo. Ahora oro diferente. Ya no le dicto a Dios qué hacer. Solo le pido que haga su voluntad y me dé fuerza para aceptarla, sea cual sea. Sofía leía estas cartas con lágrimas en los ojos, maravillada de cómo Dios había tomado su dolor más profundo y lo había convertido en fuente de sanación para otros. El silencio que había atravesado no había sido en vano. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, todo había tenido un propósito. Dios había estado escribiendo una historia más grande de lo que ella podía ver en ese momento, una historia que tocaría miles de vidas. 5 años después del accidente, Sofía y Gabriel estaban sentados en el mismo parque donde Gabriel había propuesto matrimonio años atrás. Miraban el atardecer, sus manos entrelazadas, en silencio cómodo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Gabriel de repente. ¿De haber atravesado todo eso? ¿Desearías que las cosas hubieran sido diferentes? Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. Hubiera sido más fácil si Dios hubiera respondido mis oraciones inmediatamente, dijo lentamente. Hubiera evitado mucho dolor. Pero... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Pero entonces no sería quien soy ahora. No conocería a Dios como lo conozco ahora. No tendríamos este ministerio, no habríamos tocado todas estas vidas. Así que no me arrepiento. El dolor tenía un propósito. El silencio tenía significado. Todo era parte de un plan más grande y más hermoso de lo que yo podía imaginar en medio de la oscuridad. Gabriel asintió, apretando su mano. Yo tampoco me arrepiento. A veces pienso en quién era antes del accidente y casi no lo reconozco. Era tan superficial, tan enfocado en cosas que no importan. Ese tiempo en coma, ese tiempo de completo silencio, me transformó. Me dio una perspectiva sobre lo que realmente vale en la vida. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas, Sofía pensó en todas las personas que en ese mismo momento estaban atravesando su propio silencio de Dios. Oró por ellos silenciosamente, pidiendo que encontraran la fuerza para seguir adelante, para confiar en medio de la oscuridad, para creer que el silencio tenía propósito incluso cuando no podían verlo.
Y entonces, amigo que me escuchas, si estás en medio del silencio de Dios ahora mismo, si has estado orando y orando sin recibir respuesta, si te preguntas si Él te escucha o si le importa tu dolor, déjame decirte algo con toda certeza: Él está ahí. Puede que no esté hablando de la manera que esperas, puede que no esté respondiendo como quieres, pero está ahí, trabajando en lo profundo, preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. El silencio de Dios no es su ausencia. Es su manera de trabajar en lugares tan profundos que las palabras no pueden alcanzar. Es su invitación a confiar más allá de lo que puedes ver, a creer más allá de lo que puedes entender, a descansar en quien Él es incluso cuando no entiendes lo que está haciendo. Tal vez estás orando por sanación y el cuerpo sigue enfermo. Tal vez estás orando por provisión y las cuentas siguen sin pagar. Tal vez estás orando por restauración y la relación sigue rota. Y el silencio se siente como rechazo, como abandono, como si Dios no estuviera escuchando. Pero te prometo, hay un propósito. Puede que ese propósito sea tu propia transformación. Puede que sea prepararte para algo más grande. Puede que sea enseñarte a confiar cuando no puedes ver. O puede que sea algo completamente diferente que solo se revelará con el tiempo. Pero no es sin propósito. Dios nunca guarda silencio sin razón. Su silencio siempre está trabajando hacia algo, preparando algo, construyendo algo que será más hermoso de lo que puedes imaginar ahora mismo. Y cuando finalmente veas lo que Él estaba haciendo en ese silencio, te maravillarás de su sabiduría, de su amor, de su perfecto timín. Así que sigue orando, incluso cuando parece que tus palabras desaparecen en el vacío. Sigue confiando, incluso cuando todo en ti quiere rendirse. Sigue creyendo, incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. Porque el Dios que amas, el Dios en quien crees, es fiel. Su silencio no es el final de la historia.